El alto costo de la vida, el incremento en los índices inflacionarios, la dificultad para conseguir los productos básicos y la pérdida del poder adquisitivo son algunos de los problemas que enfrentan los venezolanos a diario. Desde el Ejecutivo se ha admitido que el país está atravesando por serios conflictos económicos. Sin embargo, han asegurado que se está trabajando para minimizar el impacto en el bolsillo del venezolano. Para ello, se han creado organismos que ofrecen productos más económicos como Pedeval y Mercal, así como el control de precios a través del SUNDE. Además, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recientemente propuso la implementación de nuevos motores con el fin de dinamizar el mercado venezolano e impulsar la economía nacional. Expertos en materia financiera adversos al Ejecutivo opinan que se necesita de más esfuerzos para recuperar la economía en el país, apostar a lo hecho en Venezuela, facilitar el acceso a las divisas para adquirir la materia prima necesaria para producir en el país y sincerar el precio del dólar son algunas de las medidas que sugiere este sector para mejorar la economía en Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Como ven, a través de este micro vamos a tocar un tema importante y de repente preocupante para el bolsillo de los venezolanos. Se trata de la inflación y quién más que todos nosotros a la hora de salir no solo a comprar, si se quiere, cosas superfluas, sino lo más básico que es la comida. Por ejemplo, hay un título que tiene el día de hoy Sendas a través de su análisis, que la canasta básica familiar se ubicó en nada más y nada menos que en 139.273 bolívares con 68 centavos en diciembre. Hay que ir a salir a comprar y esto es lo que cuesta para la familia venezolana la canasta alimentaria, nada más por nombrar la comida. Llega la inflación venezolana y lo ha publicado los primeros 15 días del año 2016 el Banco Central de Venezuela a 3 dígitos la inflación de nuestro país, específicamente 108% es el dígito que da, 0,7% exactamente es el dígito que da el Banco Central de Venezuela como cifra oficial. Pero otra de las cifras que, por ejemplo, da la Organización del Fondo Monetario Internacional, pues 720 es otra de las cifras que podría estar para Venezuela, es la estimación que tiene para el 2016. Nosotros les vamos a presentar a través de este programa pues las distintas opiniones que hay respecto a la inflación. Usted, recuerde, también puede opinar a través de nuestra cuenta en Twitter, @reporte_GB, y tiene las siguientes preguntas. Se las sugerimos. ¿Cree que en Venezuela la inflación es inducida, como lo afirma el ministro de Producción Agrícola y Tierra? Lo comenta a través de la etiqueta Reporte Inflación. ¿Considera que la inflación en el país puede llegar a 720%? Era lo que les comentaba, como lo prevé el Fondo Monetario Internacional. La publicación del Banco Central de Venezuela indica que la inflación anualizada hasta septiembre del 2015, a partir de enero al 2015 de septiembre, se situó en 141,5%. ¿Qué opina? Se dice que Venezuela tiene una inflación más elevada del mundo. ¿Qué opina? ¿Y cómo se ha visto afectado su poder adquisitivo con la inflación en Venezuela? Tiene entonces esta oportunidad para expresarse. A continuación nosotros tenemos una gráfica que ha publicado el diario El Universal, pronto lo tenemos allí en pantalla, y dice lo siguiente: Banco Central de Venezuela, la inflación en enero a septiembre del 2015 fue de 108,7%, es el anuncio que finalmente hacía esta institución para informarnos que la inflación de Venezuela ya alcanzaba los 3 dígitos. Al evaluar por agrupaciones los resultados del tercer trimestre del 2015, se aprecia que 9 de las 13 categorías del INPC presentaron un crecimiento menor al promedio global, 38,9%, destaca servicios de la vivienda, 2,5%, alquiler de vivienda, comunicaciones, bienes y servicios. Es lo que realiza este análisis el Banco Central de Venezuela, pues, y además tan esperado por los economistas. Bien, el presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que el 70% de la inflación es inducida y estaría relacionada con el ataque a la moneda. Se desató la especulación
de la inflación criminalmente inducida. Estudios científicos econométricos demuestran cómo el 70% de la inflación en nuestro país en el año 2015 está asociada al ataque de la moneda y a la fijación ilegal y criminal mediante métodos especulativos del precio de los productos y servicios a través del dólar paralelo impulsado desde Colombia y desde Miami. 70% del componente de la inflación criminal inducida. Pero al mismo tiempo, el uso permanente, así tenemos que reconocerlo, del término de guerra económica, sin darle concreción terrena, ha acabado por convertirlo en una abstracción. Es un reto para la creación de conciencia y para salir de este laberinto económico, darle concreción y cumplimiento a todas las políticas públicas y a los conceptos que llevan la rectoría de la interpretación del fenómeno que estamos viviendo. Pues sin duda desde el Gobierno Nacional se han desarrollado propuestas a propósito de ya esta marca, esta cifra que proporciona el Banco Central de Venezuela. Lo planteaba ese día el presidente de la República, Nicolás Maduro, y también sus ministros, sus nuevos ministros también han planteado algunas soluciones de repente para paliar un poco esta alta cifra de la inflación que define el día de hoy a Venezuela. Es el caso, por ejemplo, del ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo. El pasado viernes, por ejemplo, instaló las mesas de trabajo para impulsar el motor agroalimentario del país, uno de los puntos importantes que podría pues paliar este tema de la inflación en Venezuela. Y me decía ayer el compañero Nelson Menéndez que el impacto del dólar paralelo, el dólar perverso, tomando como referente 4 teóricos premios Nobel de Economía, en las tesis monetaristas que esos 4 teóricos proponen, el impacto de ese dólar today en la inflación es del 62%. 62%. Que si a eso le sumamos el pago de la deuda que tuvimos que hacer en estos años, que es aproximadamente de un 14%, bueno, eso da como 62, 14, 78% de nuestra inflación es una inflación inducida. Bueno, eran palabras del ministro recién electo, recién nombrado, de Agricultura y Tierra, Wilmar Castro Soteldo, respecto a este tema. Pero ahora vamos a escuchar algunas opiniones respecto de este tema de 2 economistas, expertos en el tema de inflación, y lo tiene nuestro compañero Carlos Peñalosa. Carlos. Así es, gracias por el contacto y como siempre saludamos a nuestra audiencia. Feliz inicio de semana para todos. A juicio de Arlán Narváez, los mecanismos a través de los cuales se calcula el índice de precios al consumidor por el Banco Central de Venezuela no se ajustan a la realidad. Por esto desestimó las cifras anunciadas por el ente emisor. La inflación se mide, el índice de precios se mide por una cesta cuyos precios originales se toman como referencia en el año 2008. Pero del año 2008 para acá, esos bienes de la cesta, por las variaciones de precios que han tenido, ya no reflejan realmente cuál es el consumo del consumidor. Eso significa, bueno, pues que ya hay una distorsión. Los venezolanos consumen de fuera de la cesta ciertos bienes. Y también hay otro problema, y es que hay algunos pequeños mecanismos a través de los cuales la inflación se está conteniendo. El control de precios, a pesar de que se sigue reflejando allí, el control en la divisa. Discutir sobre la veracidad o no veracidad de las cifras del Banco Central es inútil. Lo importante está en que está completamente desalineada con lo que está ocurriendo en el mundo. Hoy, 147%, cuando la inflación mundial está por debajo del 5%, nos hace un caso excepcional, o sea, nos pone totalmente, está poniendo el problema de la inflación en Venezuela como un problema grave incluso para los estándares internacionales. Nosotros queremos darle una solución al problema de la inflación, tenemos necesariamente
que incrementar la producción. Eso significa que hay que darle estímulo al sector productivo. El sector productivo es fundamentalmente el sector privado. Por su parte, el también economista Nelson Ford exhortó al Estado venezolano a tomar una serie de acciones para estabilizar los precios del mercado. Es hacer una corrección sobre los niveles, así como se hizo una reconversión monetaria, hacer una reconversión de precios, con una auditoría a puertas abiertas y, como decía el diputado de la bancada, siendo economista colega, que él manifestaba que las leyes estaban y que el decreto de emergencia económica pues no era viable porque las leyes podían haberse sido ejecutadas. Es que nosotros no hemos aplicado dentro de nuestra bancada, en el enfoque, el tema de las sanciones civiles, penales y administrativas. Hay una sociedad de cómplices en este Estado burgués burocrático. La reconversión de precios es un mecanismo que nos podría ajustar de 1 a 2 ceros a una auditoría a puertas abiertas. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Si un zapato vale 27.000 bolívares, usted le quita un cero y le valen 2.700. Eso se adapta a su nivel de salario mínimo y puede obviamente empezar a hacer correcciones, sobre todo en los alimentos. Tenemos inclusive precios que han aumentado en el sector de alimentos que no se adaptan al bolsillo del venezolano. Esa reconversión de precios con una auditoría abierta, con 3 enfoques, con cultura tributaria, cultura contralora y una cultura de precios, y a su vez esa sociedad de cómplices desmontarla, que en el tema productivo a nivel del Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierra, el comandante, por ejemplo, Wilmar Castro Soteldo, que ahorita tiene una misión titánica, con otra persona leal al presidente de la Comisión Central de Planificación, que es el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturi. Creo que ahorita tienen una misión táctica y estratégica al mismo tiempo, para poder reacomodar las industrias que están ahorita en este momento en desuso, que fueron intervenidas por el Estado, y aplicar un mecanismo de producción 24/24, un aumento progresivo de la oferta. A juicio del economista, la solución de la problemática económica pasa por una actividad multidisciplinaria de varios sectores, aparte del económico. Información que aportamos al tema en desarrollo, y con esto retornamos el contacto al estudio de Reporte Estelar. Agradecemos a nuestro compañero Carlos Peñalosa. Ahora, los primeros 15 días del mes de enero daba la cifra de cuánto estaba entre enero y septiembre del 2015. Habría informado entonces que se trataba de 108,7%, y lo que preocupa a los economistas y bueno, al país también es que ya nuestra inflación se encuentra en los 3 dígitos. Bien, queremos mostrarles también otras de los gráficos que ha preparado nuestro equipo de producción respecto a lo caras que han estado algunas ciudades de nuestro país. Y es curioso además leer que una de ellas es Barquisimeto. Y dice en este reporte que hace el diario 2001 que Barquisimeto fue la ciudad más cara de Venezuela durante el 2015. Destaca un segundo lugar, se ubica Maturín, capital de Monagas, donde el costo de la vida se encareció 121,2% respecto al periodo anterior. Y en el tercer lugar se encuentra Ciudad Guayana, donde la inflación se ubicó en 120,5%. En el resto de las capitales del país, la media inflacionaria se ubicó en 118,3%. A propósito de esto, vamos a conocer el reporte de nuestra compañera Karina Quintero en el estado Zulia, a ver cómo estuvo este tema allí. Gracias por el contacto, amigos de Reporte Estelar. Fortalecer la producción en el país es una de las estrategias a aplicar para poder disminuir los índices de inflación que afectan a Venezuela. Estas son parte de las recomendaciones dadas por el presidente de la Unión de Comerciantes del estado Zulia, Gilberto Gudiño. Veamos. Bueno, básicamente nosotros lo que estamos manejando como propuesta para poder resolver el tema inflacionario es, en primer lugar, comprender de que la única fórmula para poderlo alcanzar es incentivar la producción de bienes y servicios. Lamentablemente en Venezuela nuestra sociedad de forma errada ha creído que la generación de riqueza es a través de la inyección de dinero. Y les voy a dar una prueba del por qué nosotros decimos que no es así. En primer lugar, en el año 1999 un salario rondaba
rondaba los 120.000 bolívares. Para el año 2015, si aplicamos pues los 3 ceros que se quitaron con la reconversión monetaria, estaríamos hablando que el salario mínimo cerró en aproximadamente 9.600.000 bolívares. ¿Eso qué significa? Que usted hoy, con respecto al año 99, tiene un salario 8.000% por arriba, es decir, su salario está 80 veces por arriba o por encima de lo que era su salario en el año 1999. ¿Qué representa esto? Que la gran pregunta sería ¿usted realmente se siente hoy 80 veces más rico que en el año 99 con respecto a su salario mínimo? La respuesta obviamente va a ser que no. ¿Por qué? Porque no es inyectando más dinero al mercado, no es inyectando masa monetaria al mercado como se genera realmente riqueza para la población, sino es a través de la producción de bienes y servicios. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, permitir que la empresa privada pueda florecer, pueda resplandecer en un mercado donde a través de la imposición de un modelo económico y de un sistema de intervención se ha intentado pues minimizar la acción de la empresa privada en Venezuela. Información que podemos aportar desde el estado Zulia y con ella retornamos el contacto al estudio de Reporte Estelar. Agradecemos a nuestra compañera Karina Quintero. Ahora vamos a hacer otro análisis en otra de las regiones que les comentábamos había sido una de las ciudades más caras de Venezuela, Ciudad Guayana, y tenemos este contacto con nuestro compañero Carlos Zuniaga desde el estado Bolívar. Hola, ¿qué tal? Gracias por este contacto. Raúl Gil Arias, director de la Cámara de Comercio e Industrias del municipio de Caroní, aseguró que la razón por la cual Ciudad Guayana está ubicada siempre entre una de las urbes con mayor inflación del país es porque acá no se produce lo que se consume, y ponía el ejemplo del traslado de la mayor parte de los alimentos de otras localidades del territorio nacional, por ejemplo el pescado que viene desde el estado Sucre, las hortalizas que vienen en su mayoría desde el estado Mérida, y lo mismo pasa con la carne que es trasladada desde el estado Zulia. En todo caso, vamos a escuchar parte de lo que decía Gil en esta entrevista que nosotros le realizamos para Reporte Estelar. En Ciudad Guayana, específicamente en el estado Bolívar, somos el tercer estado con la mayor inflación, 120.5%. El hecho de que los artículos de primera necesidad que consumimos en Guayana vengan de estados foráneos, Zulia, Mérida, Sucre, eso implica mayor costo de traslado, fletes de transporte y por ende influye considerablemente en el precio final que tienen estos artículos y que nosotros consumimos. Nosotros los empresarios hacemos un llamado al gobierno estatal y al gobierno municipal para que se aboquen a la implementación de ordenanzas municipales que den incentivos fiscales a empresarios que estén interesados en desarrollar actividades en el ámbito agropecuario y de agricultura como tal. Y también tengan tasas preferenciales a través de la banca agrícola y poder colaborar, poder apoyar, reactivar la producción nacional en el ámbito de artículos de primera necesidad, específicamente de alimentos, agropecuarios y artículos relacionados con agricultura, pesca y ganadería. Amigos de Reporte Estelar, es parte de la información que tenemos a esta hora desde el estado Bolívar y de esta manera regresamos con ustedes a Caracas. Adelante. Agradecemos a nuestro compañero Carlos Zuniaga desde el estado Bolívar, desde el sur del país. Nosotros vamos a leer a continuación algunos de sus mensajes que nos han enviado a reporte-GB y la etiqueta Reporte Inflación. Por ejemplo, tenemos al señor Carlos Briceño respecto a las preguntas que tenemos para ustedes. Dice que es correcto, que sabe que Venezuela saldrá adelante y nuestro país tiene gente capacitada para progresar. Avanzamos con más información en Reporte Estelar, Reporte Inflación. Tenemos otra gráfica que mostrarles. Lo ha reseñado el diario El Mundo, Economía y Negocios, y se relaciona también con el tema de la inflación y destaca además este análisis que hacía el Fondo Monetario Internacional, que prevé 720% de inflación en Venezuela para el 2016. En su actualización de las previsiones dentro de su informe de perspectivas económicas regionales, el Fondo Monetario Internacional consideró que en Venezuela las distorsiones de políticas económicas y desequilibrios fiscales ya habían generado un escenario de inestabilidad, siendo agravados, citamos, cuando el descenso de los precios del petróleo desencadenó una crisis económica con una caída de productos estimada en casi 18% durante el 2015 y el 2016 es
esta publicación que hace el diario El Mundo, Economía y Negocios, sobre el informe que realiza anualmente el Fondo Monetario Internacional sobre las economías del mundo. Bien, a continuación les vamos a presentar también otra entrevista que realizó nuestro compañero Carlos Peñalosa, analistas que pues tocan este tema de la inflación. Así es, agradecemos este nuevo contacto, también pulsamos la opinión de los empresarios. A continuación veamos qué opinan con respecto a la inflación en el país y el compromiso que tienen entonces para elevar la producción. Bueno, mira, nosotros con el esquema de lo que hemos venido analizando ya de hace más de año y medio, lo que hemos nosotros denominado el mercado paralelo perverso de la especulación, inducido por algunos sectores, tanto de la derecha como en el caso de algunos de la parte nuestra también, es lo que ha habido con el mercado ilícito en algunos materiales. Vale la pena destacar lo siguiente: se habla de una especulación, se habla de una inflación, se habla de una escasez, pero nadie habla de ese mercado ilícito que hay en referencia a lo que tiene que ver con los materiales de la construcción. Entonces, nosotros estamos promoviendo desde el seno de la Cámara Bolivariana de la Construcción dos cosas bien puntuales. Uno, hay que evaluar realmente la estructura de costos de cada uno de estos insumos. Más que lo haga la SUNDET a través de un esquema, de un formato, es revisar aguas abajo de los propios esquemas, de los propios fabricantes y lo que no se produce acá en Venezuela, el esquema incluso de la importación de estos insumos, para que entonces desde allí nosotros podamos comenzar verdaderamente a tener una estructura de costo sana, sincera, que permita colocar un precio justo para el consumidor final. Y el otro punto de vista que nosotros estamos, la otra propuesta que estamos manejando, es el comenzar, que ya hemos nosotros iniciado en algunos rubros, es la unidad de producción de insumos. Reporte Inflación es la etiqueta para que ustedes participen a través de las redes sociales. Es la información que podemos aportar esta noche y con esto retornamos al estudio de Reporte Estelar. Bueno, el ciudadano se ha expresado, por ejemplo, tenemos uno de los tweets que nos envían acá, Seguridad Ciudadana es uno de ellos, y dice, por ejemplo, que el kilo de leche completa en 2.000 bolívares, esto es algo inaudito, dice esta persona. Llegamos a un punto que para comprar algo tan simple como un par de zapatos debemos ahorrar 2 sueldos sin gastar ni un centavo. Esa es la realidad que viven los venezolanos hoy en día. Lo que piden también las economías alternativas, si se quieren, es apoyo del gobierno nacional para tratar también de colaborar y disminuir ese tema de la inflación y ayudar también a la producción, a la economía que tanto necesita nuestro país. 9 en punto, nos despedimos de Reporte Estelar. Muchas gracias por participar y por estar allí. Hasta luego.